Alexis con su columna Detrás del Dato. Buen día, Alexis. Buen día, Jesús, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Me alegro. Bueno, hoy tenemos diversos temas. Bueno, como siempre, cada semana tenemos novedades en cuanto a lo que es el mundo económico, ¿no? Tuvimos varios datos, en este caso, que hicieron ruido. Tuvimos una suba del dólar hace poquito, ¿no? Pasó de lo que venía más o menos estable, 1.430 y pico, ahora ya está alrededor de los 1.500. Después tuvimos una baja del riesgo país también, diversas cuestiones de la calificación crediticia del país, pero bueno, a la vez también tenemos muchos deudores, digamos, ciudadanos que están aumentando cada vez sus deudas, y bueno, muchos ciudadanos que también no califican por ahí quizás para algún crédito del banco y demás. Así que bueno, son diferentes temas, algunos datos buenos, otros quizás no tanto, pero bueno, justamente hoy venimos a hablar de los dos, Alexis. Así es, Jesús. Mirá, hoy te traigo una columna dentro de todo histórica. Para contextualizar, te traigo una paradoja. Bien. Porque ¿qué ha pasado? Estos últimos días, estos últimos meses, semanas, se han dado noticias que aparentemente contradictorias. De toda índole, digamos. De toda índole. Por ejemplo, vemos noticias macroeconómicas donde Argentina renegocia pagos, donde las calificadoras internacionales le aumentan la calificación de A a -B. Los mercados internacionales empiezan a mirar con muy buenos ojos a la Argentina para salir a los mercados, prestarle crédito. Y también se da la paradoja que tenemos que baja la pobreza, pero sube el desempleo y sube el salario, los asalariados. Sube el desempleo, sube un 44% el nivel de informales. Entonces, parecen dos noticias contradictorias. Claro. Porque en teoría todo debería mejorar si nos llevamos de las noticias grandes, digamos, ¿no? Si nos llevamos de las noticias grandes a las noticias más pequeñas o más micro, todo debería mejorar. Pero en realidad, esto son dos caras de una misma historia. Y esta es una historia que lleva 200 años. 200 años donde la historia, el ciclo, se repite. Y casualmente, este ciclo se repite no cuando las cosas en Argentina empiezan a ir mal, sino cuando las cosas empiezan a ir bien. Cuando empieza la Argentina a ser mirada como calificadora de riesgo, a ser mirada como los gobiernos empiezan a ordenar las cuentas macroeconómicas y el crédito internacional empieza a querer fluir a la Argentina. Es una noticia, pero siempre estamos llevando un ciclo. Y ese ciclo de deuda argentina, que Argentina lo lleva hace 200 años, para que te des una idea, tiene un patrón común. ¿Cuál es el patrón? El patrón es, empieza la confianza, empieza a fluir el crédito y tarde o temprano nos llega la cuenta. Ese es el patrón de los 10 default soberanos que Argentina tuvo a lo largo de la historia desde su inicio como país. Claro, o sea, 200 años, digamos, de historia, desde que, bueno, justamente nos consolidamos firmemente como país, quizás, pero bueno, estos problemas económicos entonces no tendrían, digamos, mucho que ver, porque es lo que la gente siempre piensa, ¿no? Que quizás todos estos problemas económicos son porque el que está de turno, digamos, el gobierno, el político, sea el partido que sea, es el que tiene la culpa, digamos, en gran parte, pero no sería del todo así, entonces. En realidad es un mecanismo que se repite con todos los gobiernos, con todos los contextos históricos. Sin importar el partido. Sin importar el partido, sin importar el contexto histórico, y a lo largo de estos últimos 200 años. Hay un mecanismo, un patrón común que lo vamos a desarrollar a lo largo de la columna. Perfecto. ¿Cuándo empieza, digamos, este tema del ciclo? Mirá, empieza en 1824, cuando Argentina toma el empréstito con la Baring. Apenas 7 años de formación como país, Argentina toma un empréstito con la Baring Brothers. Ese empréstito llega a la mitad por descuentos y lo terminan de pagar recién 80 años después, en 1904, las terceras generaciones. Bien. O sea, se toma un empréstito. Sería un préstamo, digamos, para... Sería un préstamo. Es un crédito que se toma con la Baring, el banco más grande de Inglaterra. Perfecto. Y fondos internacionales sería como un FMI al día de hoy, si se quiere. Es el banco de la época más fuerte. Perfecto. Y 80 años tuvo para pagarlo Argentina. Claro. Para que te des una idea de la imagen, los que firmaron el crédito no vieron el crédito saldado
ni siquiera sus segundas generaciones. Claro, se fueron dejando la deuda, digamos, los siguientes. Las terceras generaciones, exactamente. Entonces, tenemos 80 años de que el primer crédito que toma la Argentina fue pagado 80 veces más los intereses. Perfecto. Y así, después seguimos, en la década de 1890 volvemos, el modelo agroexportador. Argentina tenía un libre comercio, tenía un acuerdo, los flujos de capitales de Europa ingresaban y parecía que había venido el futuro Argentina. El modelo agroexportador andaba muy bien y de golpe los flujos internacionales se cortan. Argentina había tomado el 40% de toda la deuda no inglesa de Europa, o sea que tenía... Éramos de los que más dinero tenían. Éramos de los que teníamos prestado, y también con la Baring Brothers, el banco más importante de aquella época. Bien. Tal es así que cuando se corta el flujo de capitales, la Argentina casi arrastra a la quiebra a la Baring. Lo tuvo que salvar el Banco de Inglaterra. Ese modelo agroexportador, se cortaron el flujo de capitales que venían a Argentina y de nuevo caemos en un default soberano de millones de dólares. Perfecto. Eso para el año 1800 y pico, digamos, seguimos ahí. Ese para el año 1890. Bien. ¿Qué pasa? Hay un mecanismo que Argentina, y este es el nudo técnico del problema, Argentina toma crédito cuando viene la bonanza para financiar, no para financiar gastos de infraestructura, no para financiar rutas, no para financiar tecnología, no para financiar innovación, sino muchas veces esos créditos se van a financiar gastos corrientes, consumo, subsidio, energía. Si la estructura productiva de Argentina, si los créditos que se toman no van a una inversión productiva, a inversión permanente de largo plazo, la Argentina no puede recuperar sus dólares tomados para volver a poder hacer el reembolso de ese crédito. Claro, o sea, si se pide el dinero, pedir el dinero no sería tanto el problema, sino el tema es en qué lo usás, digamos, y cómo devolvés, porque si quizás vos lo pedís para hacer alguna inversión en alguna fábrica que después te triplica, digamos, lo que pediste, no está para nada mal, me imagino, ¿no? Sería como un apalancamiento, pero en este caso es para gasto, como decís vos, quizás de subsidios, de energía, entre otras cuestiones. Claro, porque la fuente tiene que venir con los recursos. Claro. Y los recursos, vos al préstamo lo tomás en moneda extranjera. Esa moneda extranjera tiene que servir para que a la Argentina le entre dólares para resembolsar después los servicios de esa deuda. Perfecto. Es de hace 200 años, pero suena más o menos parecido a lo que tenemos el día de hoy, si se quiere, ¿no? Suena más o menos parecido, y recién vamos por el segundo default de la historia, y cuando empieza el siglo XX, cambian los actores, cambian los gobiernos, cambian un poco el contexto histórico, pero el ciclo se repite. Claro. En este caso, el próximo default es no muy conocido, medio incómodo para la historiografía argentina, porque Perón, en el 1947, cuando llega al poder, se encuentra con muchas reservas de Argentina que había acumulado a lo largo de los periodos de guerra. A lo largo de los periodos de guerra se acumularon muchas reservas y Perón se encuentra. Perón, en 1947, saldó la deuda externa argentina en su totalidad. Esto está documentado, esto está acreditado, pero 4 años después, en 1951, una sequía, una baja de los precios internacionales del agro, hizo de nuevo que Argentina, el mismo gobierno peronista, entró en cesación de pago, entró en default. Mira, habiendo saldado toda su deuda. Habiendo saldado toda su deuda 4 años antes. Y lo que implicó eso, ¿no? Se les aumentó un déficit fiscal, también financió algunos gastos corrientes, y en 1941, esto no está muy documentado, pero el peronismo entra en default en esa época. Tuvo que empezar a hacer negociaciones con reestructuraciones y demás. Ahora, después viene 1955 y 1957, ya con Aramburu en el poder, cuando cayó Perón, y lo que tenemos ahí es también flujos europeos ingresando a la Argentina, una gran cantidad de flujos, 700.000 millones de dólares de flujos europeos, y lo que sucede es que volvemos a caer en default 2 años después. ¿Por qué?
Argentina también se le paró el crédito internacional por las mismas consecuencias que veníamos diciendo anteriormente. Sube la tasa internacional, los capitales pegan la vuelta y Argentina no puede repagar los servicios de deuda. O sea, otra vez pide una deuda, digamos, y termina sin poder pagarla, digamos. Y termina sin poder pagarla. Una mala inversión, una mala gestión, si se quiere, de esos fondos. Y una deuda exorbitante para lo que puede solventar el país, dado su estructura productiva. Claro, o sea, porque pedís más de lo que podés pagar, quizás, en ese sentido. Y ahí nace el Club de París, un organismo internacional que funciona hasta el día de hoy. El Club de París es un organismo que tenemos el honor, como argentino, el dudoso honor, de haberlo fomentado. Porque fue... ¿En qué sentido? En el sentido de que no había organismo que negocie los mecanismos bilaterales de deuda, multilaterales de deuda, con los diferentes países. Mirá. Entonces París, en Europa, se conforma el Club de París. Nace por y para Argentina. Por y para Argentina y funciona hasta el día de hoy. Increíblemente. La verdad que sí. Es un dato que muchas veces no se conoce, pero ese es el cuarto default de deuda soberana de la historia. Sí, me acuerdo que quizás en el secundario por ahí te enseñaban algo del Club de París, digamos, pero hasta ahí nomás, no te enseñaban quizás tanto en ese sentido. Es que el Club de París obligó, Argentina tenía con tantos países europeos, tantos bonos de países europeos abiertos, que obligó que cada país tenga que renegociar su deuda de forma colectiva con el Estado argentino. Claro. Y pasamos ya, luego del Club de París, a lo que es la dictadura militar. Bien. La dictadura militar, en 1976, incrementa su deuda externa de 7 mil millones de dólares a 45 mil millones de dólares. Casi 7 veces, digamos. Casi 7 veces la deuda externa, y entra en una cesación de pago en 1982. Claro, justo para la guerra de Malvinas, digamos. Justo para la guerra de Malvinas, ahí es cuando la deuda, y hay algo que no es muy documentado también, pero no solo lo importante es el incremento de la deuda que toma la dictadura, sino que por primera vez en Argentina se socializan las pérdidas empresarias. Claro. Empresas multinacionales habían quedado descalzadas en moneda internacional y el Banco Central decide pasar a su balance gran parte de esa deuda privada. O sea, que deudas de corporaciones, empresarias argentinas, pasaron al Estado. Claro. Pero la deuda no se canceló el pagador. ¿Y el pagador siempre quién es? Es el pueblo argentino. Claro, o sea que tomaba deuda privada y se hacía cargo el Estado, digamos, con los impuestos que paga la gente común, el ciudadano de a pie, que quizás no tenían intención de quizás haber aumentado su impuesto, de pedir ninguna deuda, así que bueno, termina pagando quizás deudas de otros. El pueblo argentino termina pagando siempre las deudas. Las deudas no las toman los ministros, no las toman los burócratas. Parece que estamos hablando de deuda, parece que estamos hablando de grandes números, pero en realidad estamos hablando de la vida cotidiana de la gente. Porque cada default soberano trae consecuencias muy fuertes en el bolsillo de la gente. Exacto. Y luego llega Alfonsín, que hereda la tremenda deuda militar, que prácticamente ya no era un problema, era un problema matemático, era un problema estructural. Alfonsín intentó hacer dos planes de estabilización, pero en 1989, vuelve a caer en cesación de pago. Para que te des una idea, los intereses de la deuda, el servicio de la deuda, representaban el 218% de sus exportaciones. ¿Esto qué significa? Que si Argentina dejaba de exportar, dejaba de importar y de consumir en un año, asimismo no se podían pagar los servicios de la deuda. Es una trampa matemáticamente estructural, que hay un término estudiado para este tipo de cosas, cuando los servicios de la deuda no permiten invertir y no alcanza con un ajuste fiscal para financiar un crecimiento sostenible del país. Perfecto, o sea que muchos años, digamos, es más de, 100 y pico de años de deuda, y bueno, que justamente vuelve a repetir ese ciclo, ¿no? De terminar pagando o pidiendo también incluso más de lo que se puede pagar, y bueno, sin gestionarlo de manera correcta. Así es. Y después viene la hiper, y la reestructuración de Alfonsín se viene a solucionar en parte con el Plan Brady, con Carlos Menem en el 92. Carlos Menem, el Plan Brady fue un acuerdo
que es de Estados Unidos para tratar de reestructurar todas las deudas de Latinoamérica, las deudas emergentes, y empiezan a ingresar de nuevo flujos internacionales. Por eso decimos que el problema en Argentina no es cuando hay crisis, sino cuando los flujos internacionales empiezan a confiar que el país esta vez hace las cosas diferentes. Y la verdad que tuvimos cierto periodo de estabilidad con la convertibilidad, pero volvemos al mismo patrón. La deuda fue tomada para solventar gastos corrientes y los servicios de la deuda pasaron del 1,8% del PBI al 7% del PBI aproximadamente al final del periodo de Carlos Menem, y no pudo reducir el déficit fiscal y no pudo reducir los servicios de la deuda. La deuda nunca bajó, sino que se incrementó, y todos sabemos a lo que llegamos, al año 2001, claro, con episodio oscuro. Uno de los episodios más oscuros, más tristes de la historia argentina, con Rodríguez Sá entrando al Parlamento, aplaudiendo todo el Parlamento la declaración de default soberano. Y uno se pregunta qué ha estado aplaudiendo el Parlamento argentino, ¿no? Porque los aplausos son bonitos, pero las consecuencias quedan de esos aplausos. Claro. El 2001 fue el mayor default soberano de la historia del mundo. Llegó a tener un 141% de deuda sobre el Producto Bruto, lo cual hace que la pobreza se fue al 57%, y fue una crisis monetaria, cambiaria y de deuda. Vino con todo. Hubo una especificación asimétrica, ahorristas perdieron sus dólares, el corralón, el corralito, y de vuelta Argentina entró en el sendero de estar fuera de los mercados y entró en el sendero de este ciclo de deuda. Sigue, digamos, a pesar de que cambian las camisetas políticas, digamos. Sí, a pesar de que cambian las camisetas políticas. Después, en las últimas 2 décadas, lo que pasó, que ya no estuvimos hablando solamente de default, sino que estuvimos hablando de distintos nombres que representaban más o menos lo mismo. Viene el canje del 2005, viene otro reestructuración en 2010, después viene el problema con los holdout en el 2017, viene el reperfilamiento en 2019 con la CUNSA, y después viene otra reestructuración en el 2020 con Alberto. Pero son todas terminologías para hablar de lo mismo, el mismo problema que estamos hablando en la actualidad, que es la imposibilidad argentina de ser sujeta a crédito, mecanismo de crédito, y manejar bien esa deuda para que esa deuda pueda ser saldada y pueda estimular el crecimiento, puede estimular la inversión, puede estimular las exportaciones, para que luego el crecimiento sea sostenido. Perfecto. Y acá es donde se conectan las dos noticias que empezamos al principio. Esta noticia donde vemos que la gente recibe buenas noticias a nivel macroeconómico, buenas noticias financieras, pero mira su bolsillo y ve que no se condice. Y ve que no se condice, no llega a fin de mes. Y las dos noticias son reales. Y no creemos que son dos Argentinas distintas, sino que son 2 tiempos de la misma Argentina. Bien, perfecto. 2 tiempos de la misma Argentina, porque la macro funciona bien, pero lleva su tiempo para que... Claro. O sea, venimos hablando de más de 200 años de deuda. 200 años de deuda. Y bueno, es más que lógico, digamos, ¿no? Hablando matemáticamente, si se quiere, también el hecho de que, no se puede dar, me imagino, en un periodo corto de 4, hasta incluso te diría 8 años, ¿no? Vos me lo dirás. Y acá es cuando, por supuesto, lleva su tiempo recuperar la confianza para un crédito, un país con esta historia. El problema en la Argentina es la historia. Claro. Lleva su tiempo, y justamente tenemos que ver qué hacemos cuando el país empieza a recuperar la confianza en los mercados. Claro, que es lo que vimos con esta noticia, ¿no? De la calificación crediticia que cambió para nuestro país. Si vamos a seguir el mismo patrón lógico, esto es confianza, crédito, ese crédito lo utilizamos para financiar infraestructura, una estructura productiva que generen dólares para poder pagar los servicios, o seguimos financiando gastos corrientes como subsidio, como consumos
como distintos Claro. gastos de corto plazo que no generan los dólares para volver a financiar. Que es, digamos, a- lo que no quiere asesor. Milei, me imagino, ¿no? Más o menos en estas cuestiones de la motosierra y demás, ¿no? Que es lo que está tratando de hacer el equipo económico Mm. en esta transición, donde uno de los motores son las exportaciones. Y vos me preguntás si hay salida. Claro, si Sí, puede sí. cambiar ese ciclo, se Si es- puede, digamos. Bueno, mirá, Jesús, hoy lo cierto es que estamos en exportaciones récord, 5 veces del PBI en términos de crecimiento, lo que se está exportando, pero vaca muerta es un hecho, el litio es un hecho, la agroindustria es un hecho, lo que también es un hecho, la economía del conocimiento, que estamos exportando un montón, estamos teniendo récord históricos de exportaciones y ojalá las exportaciones pymes también están aumentando y ojalá esta vez vuelva a ser diferente. Porque en síntesis, lo que pasa, uniendo las dos noticias, es que si el Estado entra en deuda, las consecuencias de esa cesación de pago se ven cuando se pierde la inflación, eroga los salarios, cuando se pierde un empleo, cuando se queda trunco un proyecto productivo, un proyecto familiar, cuando la informalidad crece, y por eso decimos que las dos noticias se conectan. No son dos noticias... No son ninguna falsa. No noticias de diferentes países. Son cuestiones de diversos ámbitos, pero todos dentro de esta economía, ¿no? Argentina, que bueno, por ahí repite ciclos, pero busca romperlos y bueno, me imagino que también se encuentra con diversas dificultades, ¿eh?